Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia del curso de alimentación bovina. Como ya ustedes saben, mi nombre es Jorge Duarte. Me desempeño como instructor y estoy a cargo de su formación. Sin más preámbulos, avancemos. La sesión de hoy es un poquito interesante y tenemos un temario bastante grueso para trabajar el día de hoy. Entonces, este es el temario que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos la apertura, que es lo que estoy haciendo. Vamos a trabajar un poquito sobre las evidencias para esta segunda semana. Bueno, lo de la guía de aprendizaje lo vamos a trabajar pues en los temarios que vamos a trabajar. Y vamos a tener una charla técnica en referencia al trabajo de esta segunda semana. Para comenzar, les quiero comentar que esta conferencia está siendo grabada y es publicada en la carpeta sesiones en línea, grabación conferencia web. Ahí está toda la grabación de la conferencia pasada y está esta conferencia también para que la puedan consultar en diferido y valga la redundancia, se pueda convertir en material de consulta. También les quiero comentar que el tiempo aquí en Zoom es limitado y muchas veces no alcanzamos a resolver todas las inquietudes, todas las dudas, todas las preguntas que haya. Entonces, yo les comparto mi número telefónico personal. Eh, este número telefónico tiene cuenta de WhatsApp y Telegram. O si prefieren, me pueden llamar. Yo estoy disponible todos los días, de lunes a viernes, desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pueden escribirme, pueden llamarme. Y ahí podemos subsanar todas las dudas, inquietudes, todo lo pertinente y concerniente a este curso de alimentación bovina. Entonces, sin más preámbulos, pues demos inicio. Para esta semana tenemos una actividad bien interesante, ¿cierto? Tenemos dos actividades, pero hay una de ellas que es, esperen que esto se me desconfiguró, qué pena, un segundo. Ok, ahora sí ya. Listo. Para esta semana tenemos dos actividades a desarrollar. Una de ellas es un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo es un cuadro comparativo de los forrajes que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pues sencillamente, estas son las instrucciones en la que vamos a hacer un cuadrito en el que vamos a comparar varios forrajes entre leguminosas y pastos, que vamos a poner el nombre común, el nombre científico, importante, a qué altura sobre el nivel del mar está creciendo, el valor nutritivo, ojo, pues podemos decir en cuanto a la cantidad de proteína que puede tener, sencillamente. ¿Cuál es la producción de forraje por metro cuadrado? Podemos describir un poquito el pasto, podemos decir si crece macoya, si crece rastrera, si crece, bueno, toda la descripción del forraje, que sus hojas son lanceoladas, que tiene tal característica, eso es importante. La importancia como alimento, es decir, nosotros el uso, sobre todo, que le podemos dar y también el número de cortes que le vamos a hacer al año. Esto lo hacemos en un documento, ojo, lo vamos a construir en un documento del Office, bien podemos utilizar Excel, podemos utilizar Word, podemos utilizar PowerPoint, cualquiera de estos, para que sea más fácil de adjuntarlo a la plataforma. Si quieren, lo pueden convertir en PDF que adjuntarlo. Eh, este documento, pues es clave de que lo subamos directamente por el link donde dice evidencias, cuadro comparativo. No me lo envíen al correo, no me lo adjunten al foro,
de dudas, inquietudes, no lo envíen al correo interno de plataforma, no me lo envíen al WhatsApp ni a mi correo personal. ¿Por qué razón? Porque es que el libro de calificaciones de la plataforma Territorium, para que yo asigne una calificación, debe haber un documento de soporte de esa evidencia. En ese sentido y orden de ideas, pues puntualmente hay que subir la evidencia por el link que aparece ahí en el menú izquierdo, que ustedes entran a su plataforma Territorium, encuentran donde dice evidencia, buscan cuadro comparativo y le dan a adjuntar. Con eso entregan la evidencia pertinente para esta semana. También tenemos otra actividad a trabajar, que es la evaluación, reconocer el aporte nutricional de los forrajes. Esta es una evaluación que se presenta directamente en la plataforma. Les quiero recordar que esta evaluación en plataforma tiene intentos múltiples, o sea, la pueden presentar muchas veces. Si les fue mal la primera, la pueden volver a presentar y la pueden presentar las veces que ustedes crean conveniente. Les quiero también recordar que la nota que les va a aparecer es la última que presentaron, no la más alta, sino la última que presentaron. Esa es la nota que les va a aparecer en la plataforma. Tanto para esta evidencia de evaluación como para el cuadro comparativo, pueden descargar el material de formación que está disponible en la plataforma. Les recomiendo que descarguen la cartilla. Es una cartilla muy interesante, es una cartilla bien, digamos lo que eh, fácil de digerir. No viene con un lenguaje técnico muy profundo eh, y vale la pena descargarla y usarla como material de consulta. Como todo el material del SENA, es un material bien versátil y fácil de leer. Bueno, ya entrando en el tema de la charla técnica del día de hoy, pues la importancia del forraje en la producción bovina, así como la vez pasada hablamos, que los bovinos tienen la particularidad de que son herbívoros, transforman mediante una digestión bacteriana bien interesante todas esas paredes celulares del forraje, lo transforman en alimento y lo convierten en material digestible para cumplir el bovino todas sus funciones, no solamente de supervivencia, sino también de producción. Ahora, en ese sentido, nosotros debemos identificar qué tipo de pasto o forraje es el que vamos a utilizar en el proceso de producción, teniendo en cuenta cómo lo vamos a suministrar. La vez pasada hablábamos de eso, entendiendo de que pues hay varios tipos de pastoreo, hay varios tipos de que el bovino consuma y pues identificar también pues cuál es el tipo de forraje que vamos a administrar. Ahora también otro aspecto importante que debemos saber es cuánto forraje tenemos disponible en nuestros potreros. Cuánto forraje hay con alta disponibilidad para que encontremos o para que aprovechemos toda esa capacidad productiva de nuestro hato, pero es necesario saber y existen unas medidas o unas técnicas de análisis que las podemos implementar y que son verdaderamente interesantes. De hecho, ese es un tema que vamos a tratar a profundidad en esta conferencia. Otro aspecto también es que la producción está determinada por varios factores. Una, que son climáticos; dos, los terrenos, teniendo en cuenta que los forrajes son cultivos y estos cultivos pues tienen una particularidad de adaptabilidad y de extracción de nutrientes del suelo que definitivamente van a determinar esa capacidad nutricional y que van a redundar obviamente en la productividad del animal. Otro aspecto también a tratar y bien interesante es el manejo que se le da a los forrajes, entendiendo pues que ellos son
son especies vivas, pero que tienen un valor nutricional y un valor y un interés productivo que de alguna manera nosotros como ganaderos o como productores tenemos que entender y que tenemos que no tanto entender, sino dilucidar el papel importante de ese forraje en el sistema productivo que nosotros tenemos, dado que de ello depende la cantidad de carne y leche que vamos a poder extraer de nuestro hato. Bueno, sin más preámbulos, entonces hablemos de los forrajes y los suplementos que vamos a trabajar. Los forrajes en general podemos definirlos como biomasa, es decir, todas las paredes celulares verdes que producen eh, algunas plantas, y esa biomasa es la que nosotros vamos a tener disponible, ojo, para el consumo de los animales. En ese sentido, esa biomasa la dividimos en dos grandes grupos. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Vamos a hablar inicialmente de las gramíneas. Las gramíneas son un grupo de plantas, son monocotiledóneas, son de tallo cilíndrico, nudoso, generalmente hueco. Las hojas abrazan el tallo y las flores están agrupadas normalmente en espigas o en panojas. El grano seco, producto de las espigas de las gramíneas, está cubierto por unas escamitas de la flor. Entre las gramíneas está el grupo de cereales. Encontramos el arroz, el maíz, el sorgo, el trigo, entre otras. Y tienen una particularidad, que su aporte nutricional y su alta significancia en la ganadería es su gran aporte energético que tiene. Visto de una manera más coloquial, sería los carbohidratos disponibles que tendríamos para nuestro animal servido. Por otro lado, encontramos las leguminosas. Las leguminosas son otro grupo de plantas que son arbustivas o son enredaderas. Tienen la particularidad de que son de la familia Leguminosae o Fabaceae, pero ellas, su flor, o mejor dicho, su fruto, se mantiene en vainas o en carpeticas, es decir, que su semilla de las leguminosas normalmente es un frijol, o un frijol, dirían los mexicanos. El arbusto, estas leguminosas, que tienen una particularidad bien interesante y una alta significancia en productividad, su aporte nutricional está correlacionado directamente también con el aporte proteico. La leguminosa, su mayor significancia a raíz de la gran cantidad de nitrógeno en sus contenidos, nos importa en ganadería como el aporte proteico. En esta lámina yo les muestro pues los dos grandes grupos de forrajes que nosotros podemos usar en ganadería. En la primera, pues una de las más conocidas, que es el trigo, ¿cierto? Vemos unas espigas de trigo y pues se hace parte de las gramíneas que tenemos disponibles. Otro grupo que tenemos aquí y que es muy utilizado no solamente en la alimentación humana, sino en la ganadería, es el maíz. El maíz, esto aquí es un cultivo de maíz, pues tiene importancias nutricionales gigantescas, entendiendo pues que ellos lo podemos usar no solamente como el grano seco, sino también su forraje. De hecho, es uno de los forrajes mayormente utilizados en el ensilaje. Tiene una alta y una altísimo valor nutricional, una alta digestibilidad, y entonces vemos cómo el maíz tiene importancia en la producción. Y la última foto de esta diapositiva en cuanto a las gramíneas, pues vemos una pradera de una braquiaria, que es la que normalmente nosotros conocemos, lo que cuando nos hablan de gramínea, pues se nos debe venir el pasto
y normalmente esto es lo que encontramos. Por el otro lado, encontramos las leguminosas. Como les hablaba en la diapositiva anterior, aquí vemos el fruto, que es una carpetica que tiene su semilla como resultado un frijol. La mayor parte o la gran mayoría de las hojas son, algunas son lanceoladas, otras son con varias puntas, pero ojo, lo que sí es importante es tener en cuenta su aporte proteico. En la diapositiva de aquí abajo vemos una de las leguminosas silvestres de altísimo valor nutricional en nuestros potreros, que es la Clitoria ternatea, tiene un alto valor nutricional y una alta palatabilidad, tiene una alta también aceptación o mejor dicho, tiene unos componentes o unos componentes no, una alta capacidad, digámoslo así mejor, de regenerarse sola en el potrero. Ahora bien, lo podemos ver que el potrero sería como un plato servido, en el que la gramínea sería la yuca, la papa, el arroz, y la leguminosa sería la porción de carne, de pollo, de pescado. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros el potrero como el plato servido, balanceado y nutricionalmente significante para nuestros animales. Nuestra porción energética y nuestra porción proteica. Si bien debemos entender que las características agroclimáticas de los forrajes tienen una significancia nutricional, porque pues de alguna manera ese es el objeto de nosotros tener ese forraje disponible. Hay unas características que debemos implementar cuando vamos a hacer un potrero. Lo primero es que obviamente, como les vengo diciendo, todas las gramíneas y leguminosas son cultivos. Es decir, ellas normalmente en nuestros potreros crecen de manera silvestre, pero cuando entendemos el valor que va a tener y la repercusión que va a tener el niato, pues el manejo de ese mismo forraje, de esa misma plato servido, el cual les vengo contando, pues debe tener una atención especial. Y esa atención especial es que las gramíneas y las leguminosas son un cultivo en mi ganadería. De ahí la frase que para ser ganadero hay que ser agricultor. Importante tener en cuenta esto de que el manejo que debemos darle a nuestros forrajes es el manejo de cultivo. O sea, que requiere poda, requiere mantenimiento, requiere fertilización, requiere atención de plagas y requiere el monitoreo continuo de la producción eh, de, de esa cantidad de forraje. Teniendo en cuenta eso, que son un cultivo, pues David, también debemos saber que son seres vivos. Es decir, el forraje es una planta y por tanto está viva. Y esa planta que está viva tiene condiciones propias de adaptación, condiciones propias agroclimáticas que las hacen prosperar en diferentes medios. Y por eso es que no todos los forrajes funcionan de manera puntual en mi predio, como si yo pensaría que pues puedo bajar un forraje de la sabana de Bogotá e implementarlo directamente aquí en el sur del departamento del Cesar, para ser específico, aquí en Aguachica, donde yo estoy ubicado. Eh, no sería lo mismo. Además, ese forraje pues no tendría las condiciones de adaptación y no prosperaría. Entonces, teniendo en cuenta eso de que son seres vivos que tienen características propias de alimentación, o sea, o de nutrición, digamos, las plantas deben nutrirse del suelo, y también condiciones propias de adaptación y de medio ambiente para que ellas sean prósperas en la región donde está. Entendiendo que ese es un parámetro que va a determinar la cantidad de forraje que vamos a tener y por ende la capacidad productiva que va a tener mi finca. Si yo tengo una cantidad de forraje X o Y, pues esa me va a determinar el número de animales y también me va a determinar
la cantidad de producción que voy a tener de la misma. Otro aspecto también a tener en cuenta es que es la mejor fuente alimenticia que nosotros encontramos. En un país como el nuestro, como el colombiano, donde tenemos la posibilidad de tener sol todo el año, donde no tenemos hielo, no tenemos nieve, si bien tenemos unas épocas de sequía que son bien marcadas, sobre todo a mitad de año tenemos un pequeño verano y a fin de año y comienzo del siguiente tenemos una época de disminución de lluvia. eh, la mejor fuente alimenticia que vamos a ofrecerle a nuestros animales es el forraje. Y la mejor es porque es la más barata. Y algo que he venido tocando es que transforman una fuente muy barata que ofrece la naturaleza en gran cantidad, como es el forraje verde, y los bovinos transforman toda esa cantidad de forraje verde, lo convierten en carne y leche, que pues tienen significancia nutricional para la humanidad y significancia productiva para quien los ofrece al comercio. Entonces, la mejor fuente alimenticia que nosotros podemos ofrecerle a nuestros animales es forraje. Si bien en algunos países utilizan los alimentos concentrados, pues esto repercute directamente sobre las incidencias productivas del animal, porque pues incrementa los costos, eh, genera algunas condiciones que lo hablamos la vez pasada, eh, de producción que cuando pues administramos dietas ricas en energía, la cantidad de gas metano por el eructo que van a emitir los bovinos en su proceso digestivo va a ser mucho mayor. De ahí pues el concepto de que contaminan, pues fue algo que se hizo, el primer estudio preliminar que se hizo en animales estabulados. Y bueno, no, como le digo, yo este no es eh, el espacio para tener esta discusión ambiental. Lo que sí es que esa capacidad de menguar los emisión de gases nocivos al medio ambiente es posible y nosotros aquí en Colombia tenemos toda la capacidad productiva para lograrlo. Sigamos. Ahora, ¿qué puntos de control debemos tener nosotros en cuenta cuando estamos produciendo un forraje, una gramínea y una leguminosa? Lo primero es el medio ambiente, como les dije, inicialmente son especies que están vivas y que tienen condiciones propicias de adaptación y también, ojo, pues necesitan el requerimiento de agua. Hay algunas que no soportan encharcamiento, otras que sí lo soportan. Entonces es interesante tener en cuenta el medio ambiente donde vamos a establecer el sistema de producción, el sistema de pastoreo. La producción también es importante porque, pues como les vengo diciendo, la cantidad de forraje va a determinar la capacidad de animales que yo voy a tener. Si un bovino en promedio se consume el 10 del 10 al 12% de su peso vivo en forraje, pues necesito saber cuánto forraje estoy produciendo para saber si mi hato tiene la capacidad forrajera para alimentar al 100% mis animales, para que ellos produzcan al máximo. Otro aspecto también interesante es que los forrajes interactúan con otras especies. Es decir, cuando los sembramos con algunas leguminosas, la capacidad de producción se puede incrementar. Ahora bien, hay otras especies que tienen condiciones totalmente adversas. Quiere decir que no permiten que el forraje crezca. Y esto lo vemos con algún tipo de árboles, no con todos. Generan una especie de condiciones alelopáticas que repelen el crecimiento del forraje y es importante también tener en cuenta esta interacción porque va a ver afectada la capacidad productiva del forraje que yo tengo en mi hato. Entonces, esa interacción con otras especies es clave. Y otra también, y creo yo que una de las más incidenciales, es el pastoreo. El pastoreo es cómo el bovino va a consumir los animales. Si bien existen diversidad de técnicas, la más común es que el bovino mismo sea quien vaya al potrero y consuma el forraje. Ahora bien, esto también está correlacionado con la capacidad de producción que va a tener el forraje, porque pues si este tipo de pastoreo se va a exceder
Es decir, si yo voy a mantener los animales hasta que repiquen el pasto, y esto se llama sobrepastoreo, pues el efecto en la producción no va a ser tan positivo, en la medida en la que la capacidad de recuperación del forraje va a ser mucho más lenta y voy a tener menos forraje disponible en mi hato. Entender también los hábitos propios de consumo del bovino me va a dar una visión, digamos, la que holística del forraje y de la capacidad de producir forrajes en mi hato. Y esto obviamente va a incidir positivamente en la capacidad productiva de mi finca. Ahora, existen técnicas para calcular la cantidad total de un forraje que yo produzco y en una pradera. Y esto se hace utilizando una técnica del metro cuadrado. Esta técnica del metro cuadrado no es una medición exacta, sino es un muestreo, es una técnica, digamos, lo que hacemos es un estimado de un cálculo no tan objetivo, no tan preciso, pero sí indicativo de cuánto forraje yo tengo en un área determinada. Y por tanto, al aplicar esta técnica del uso del metro cuadrado, eh, me va a permitir saber exactamente, pues, o como les digo, no exactamente, sino tener un indicativo, cuántos animales pueden comer y qué capacidad de rebrote va a tener ese forraje en mi hato. Ahora bien, la pregunta clave y la pregunta puntual de esto es cómo se hace. Aquí está la técnica del aforo de pasto. ¿Y esta técnica cómo se puede hacer? Pues nosotros para esto utilizamos el famoso cuadrado. Es un cuadrado con un material, a veces, digamos lo que fácil de conseguir y de fácil manipulación. Para eso utilizamos el tubo de PVC. El tubo de PVC lo que hace es que tomamos 1 metro por cada uno de sus lados. El diámetro del tubo, pues puede ser el que más fácil consigamos. Unas personas me han dicho, profe, que de 1 pulgada, de 2 pulgadas, de media pulgada, pues el que más fácil se nos haga para la manipulación. Normalmente uno utiliza el de 1 pulgada o el de 1 pulgada, sí, ya de media pulgada, no, o de 1/4, o de media pulgada, perdón. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos por cada uno de sus lados y hacemos 1 metro, de manera que quede 1 metro por acá, 1 metro por acá, 1 metro por acá y 1 metro por allá. Ya teniendo en cuenta este metro cuadrado que lo construimos en un material PVC, lo aseguramos bien, eh, porque el PVC, porque pues existe el famoso pegante. Podemos utilizar el pegante de tubos porque este cuadrito lo vamos a estar tirando al azar, o sea, va a aguantar golpes y entre, digamos, lo que la capacidad de golpes que tenga, pues, o de soportar golpes es la que me va a dar a mí eh, la posibilidad de que no se me vaya a desarmar y de que pueda hacer un trabajo más puntual. Entonces, teniendo ya el metro cuadrado, vamos a utilizar algunos materiales extra también. Vamos a necesitar tijeras de podar. Eh, Personalmente recomiendo las tijeras de podar más que el machete. Utilizar un machete o una machetilla, pues también sirve, también es bueno, pero los cortes no serían tan precisos. Eh, sí es bueno utilizar estas tijeras de podar, tienen, pues su valor comercial es un poquito más alto que el machete, pero pues funcionan muy bien. Vamos a necesitar también una balanza gramera que me mida, pues que sea capaz de pesar gramos. Y en lo particular, que sea ojalá de fuente de alimentación indirecta, es decir, que tenga batería, que yo la pueda llevar al potrero, que yo pueda usarla ya, sin necesidad de estar conectada a una fuente de energía continua.
Entonces, tenemos las tijeras y tenemos la balanza también. Necesitamos papel periódico. ¿Y por qué papel periódico? Porque el papel periódico me va a servir para yo hacer bolsas en las cuales voy a tomar las muestras que voy a cortar con las tijeras de podar. El papel periódico tiene la virtud de que no permite que se deshidrate el forraje y por tanto la medida, el peso que voy a tomar va a ser mucho más exacto. Entonces es importante utilizar papel periódico para hacer las bolsitas en las que voy a trabajar eh, el forraje que voy a cortar. También se me hace necesario pues tener una libreta de notas o hacer un formato que ahorita les voy a compartir, que es un formato muy sencillo que me permite pues tabular, no procesar los datos que voy a encontrar. Y finalmente la calculadora pues que me va a facilitar el proceso. ¿Lo puedo hacer a mano? Sí, lo puedo hacer a mano, pero para hacer el proceso mucho más exacto y evitar errores, pues debemos usar la calculadora. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ah, bueno, esta es digamos pues que el formato de los cuales yo les vengo hablando que podemos utilizar para esto. Sencillamente lo que hacemos es, antes de hacer el aforo, pues necesariamente debemos conocer eh, el área que vamos a tomar en cuenta, el área que vamos a evaluar, el área que tiene el potrero. También es importante identificar el potrero. En la mayor parte de las fincas, los potreros tienen nombre. Lo le llaman por algún hecho que ocurrió o porque hay un árbol parecido o les ponen número. Es importante identificar el potrero. Segundo, saber el área que tiene. 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, 250 metros cuadrados, 500, 5.000 metros cuadrados, 2.500 metros cuadrados. Bueno, el área que sea, es importante saberla porque de esta área, teniendo en cuenta esta área, es el insumo que vamos a hacer para extrapolar los datos completos. Teniendo en cuenta ya el potrero identificado y el área a tomar en cuenta, pues sencillamente lo que vamos a hacer es a tomar el cuadrito de madera, el cuadrito, perdón, de PVC, este cuadrito que hicimos aquí. Alguien me preguntó una vez que si se podía hacer en madera, pues mi respuesta fue que sí. Lo único es que al tirarlo se le va a desarmar muy fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada una en el potrero, perdón, hay varias técnicas, lo podemos tomar en X o lo podemos tomar en zigzag y vamos a tirar el marquito en esta forma. ¿Y qué vamos a hacer? Ya cuando el marco cayó al potrero, vamos a cortar con las tijeras todo el forraje, todo lo verde que hay al interior de ese metro cuadrado. Entonces, si cayó aquí, ay Dios, espera que se me volvió a desconfigurar esto. Un segundito. Es que creo que tengo problemas con la versión del Zoom y me genera estos inconvenientes. Cuando activo, se me desconfigura, me saca. Pero bueno, listo. Cuando nosotros tiramos el marquito, lo que hacemos es cortar todo el forraje verde que está al interior del marco con las tijeras. Para eso, o con el machete. Personalmente me gustan más las tijeras porque pues permite cortarlo todo puntualmente. ¿Qué hacemos? Todo lo verde que hay ahí se corta, no a ras, se corta aproximadamente a 5 centímetros del suelo. Ahora usted me van a decir, bueno, profe, usted me dice 5 centímetros, pero no me dijo de metro. Pues muy sencillamente lo que hacemos es unir la mano y los 4 dedos, lo ponemos en el suelo y cortamos aproximadamente
de 4 a 3 dedos. Pues si tenemos una mano muy grande, cortamos 3, si tenemos una mano normal, cortamos 4 dedos. Y de ahí en adelante cortamos todo el forraje disponible que tengamos. Lo cortamos de ahí para arriba. Y todo ese forraje lo vamos a almacenar en las bolsitas que vamos a hacer de icopor, perdón, de periódico, porque de icopor. Bueno, en esas bolsitas vamos a almacenar todo el forraje y vamos a tomar varias muestras. Mínimamente, ojo, mínimamente podemos tomar 3 muestras, mínimamente, pero recuerden que para que esto sea significativo, para que estadísticamente sea significativo, deberíamos tomar más de 3 muestras. Entre más muestras tomemos, pues más confiable va a ser la muestra. Y lo podemos tirar en zigzag, como les vengo diciendo, o lo podemos tirar en forma de X. Pues tampoco vamos a tirarlo 100, 200 veces porque pues, acabamos el potrero, pero mínimamente lo podemos hacer 3 veces. Ya cuando tomamos toda esa cantidad de forraje disponible que tenemos en las bolsitas, nos venimos para acá, utilizamos este formato, que es muy sencillo, extraemos el material de la bolsa y lo empezamos a pesar. Es decir, tomamos cuánta en cada bolsita 1, cuánta gramínea había, cuánta leguminosa había y cuánta maleza. Bolsita 2, cuánta gramínea había, cuánta leguminosa. La intención es que, bueno, yo aquí pongo 3, pero igual si tenemos mayor cantidad, mucho mejor. Es importante tener en cuenta estos valores, ¿cierto? Y los vamos sumando los totales. Algunas personas pesan previamente la bolsa completa, pero pues para eso es necesario tener el valor cuánto pesa la bolsa vacía, la bolsita que hagamos de papel periódico. Algunas personas las apuntan con grapas, otros las apuntan con pegante, y pues lo que hacen es que el peso final de la bolsa debe ser igual, perdón, el peso final de la suma esta de leguminosa gramínea debe ser igual a lo de la bolsa llena menos el peso de la bolsa. Esa es una cosita que pues, la gente normalmente lo hace así. Yo prefiero no hacerla para evitar confusiones. Lo que hago es sencillamente tomo las bolsitas, saco el material y empiezo a pesar cuánta gramínea hay, cuánta leguminosa hay y cuánta maleza hay, y empiezo a digitarlo. Pues, por ejemplo, si en la bolsa 1 habían 100 gramos de gramínea, pues saco la gramínea y la pesé y tenía 100 gramos. De leguminosa habían 30. De maleza habían 10. Y así sucesivamente. Entonces, en la bolsa 2 habían 400 de gramínea. Había 100 de leguminosa y había 10 de maleza. Por ejemplo, habían así. Y después sumo los totales. Ahora, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto para qué es importante? Cuando tenga los totales, acá, estos totales son indicativos y me dicen que si la tiré 3 veces, es decir, en 3 metros cuadrados, había X cantidad de gramínea, había X cantidad de leguminosa, había X cantidad de maleza. Estos valores son en 3 metros cuadrados y como tengo el área total, pues sencillamente hago una regla de 3. Entonces, si es muy fácil, si en 3 metros cuadrados tengo tanta cantidad de forraje, en el área del potrero, que ya la debo conocer, en el área del potrero, ¿cuánto forraje hay? ¿Cuánto forraje debo tener? Entonces, sencillamente, lo que hago es hacer esta regla de 3
multiplico el área por la cantidad que hallé y lo divido entre 3. Y eso me dice exactamente cuánta gramínea tengo, cuánta leguminosa tengo y cuánta maleza. Eso me da un valor final. Ese valor final, que me va a decir que el área tiene 2.000 kilos, 10.000 kilos, 20.000 kilos, qué sé yo, bueno, el área que nos dé, pues ese es el forraje que voy a tener disponible para mis animales. Y si yo sé que el bovino consume el 10% de su peso vivo en forraje, pues sencillamente ya puedo ahí mismo hacer una división. Si tengo bovinos de 300 kilos, el 10% viene del 10 al 12, viene siendo de 30 a 35 kilos más o menos, que puedo tener, consume diariamente el animal, pues entonces también debo tener en cuenta eso. Ahora, hay un porcentaje eh, de que el bovino, que es el que le llaman de pisoteo. Esto también es muy relativo porque existen también técnicas que llama presión de pastoreo, que es que se obliga al bovino a consumir todo el forraje, porque muchas veces es lo que pisa no lo come, pero hablan de más o menos el 2% de todo ese forraje no lo consume el bovino por pisoteo. Entonces hay que tener en cuenta esos valores que si bien se pueden manipular, pues hay que tenerlos muy en cuenta en referencia a el manejo y a el referencia al control de estos forrajes. Bueno, con eso nosotros ya podemos identificar cuánto forraje tenemos en cada uno de los potreros disponibles de la finca. Importante valor, importante dato, que pues a la hora de implementar sistemas de producción bovina, una de las maneras, digamos, lo que más eficientes y más inteligentes es que con esto establecemos la cantidad disponible y obviamente la capacidad productiva de viato. Bueno, en ese sentido entonces, y ya para hacer un resumen global de la conferencia del día de hoy, sabemos que los forrajes son necesariamente o necesariamente son convenientemente una de las fuentes de alimento más baratas, de mejor calidad que nosotros tenemos en nuestros hatos bovinos. Existen dos grandes grupos que son las gramíneas, que su aporte energético es significante, y las leguminosas, que si bien tienen un aporte proteico importante, eh, deben mantenerse presentes en nuestros forrajes, en nuestros potreros, y son ellas las que aportan la proteína en la dieta del bovino. También es importante entender que estos forrajes pues deben tener todas las condiciones propicias de un cultivo para prosperar en una región y para producir continuamente. Para ello tienen requerimientos de agua, de nutrientes y de manejo que las podemos catalogar como un cultivo como un cultivo. Por ahí el tema de que todo ganadero debe ser agricultor. Otro aspecto también a tener en cuenta es la capacidad forrajera que va a tener mi hato, porque esta capacidad forrajera es la que en última va a determinar la capacidad productiva de mi hato. Es decir, a la cantidad de forraje disponible es la cantidad de alimento disponible y por tanto la capacidad productiva que van a tener mis animales va a estar sujeta necesariamente a la cantidad de alimento que voy a tener. Finalmente, yo puedo medir este alimento mediante la técnica de aforo, utilizando el marco del metro cuadrado, que me sirve para calcular el forraje. Para ello, pues voy a necesitar la serie de implementos que son las tijeras, voy a necesitar la balanza, voy a necesitar el papel periódico para hacer las bolsitas y el bloc de notas y la calculadora para tabular todo el procedimiento del corte del forraje. Bueno, en ese sentido, Andrés, tú estás aquí presente. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, pues es tiempo de aprovecharlo y estoy atento a cualquier inquietud. Así que te escucho.
Hola, profesor, buenos días. No, la verdad, en el momento no tengo pues, ninguna pregunta. En el momento la tengo. De pronto, ya al realizar la actividad, de pronto surja alguna pregunta. Igualmente estaré escribiendo por si de pronto se me llega a presentar alguna duda. Ah, ok, perfecto, listo. Como sabes, pues ahí está mi número telefónico. Ese número telefónico tiene cuenta de WhatsApp y Telegram. O si quieres, me puedes llamar, como bien Listo. lo parezca. Ahí está cualquier cosa, no duden en llamar. La intención es que podamos hacer este proceso más vivencial y más interesante. Entonces, Listo. bueno, si es así, entonces, pues damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Agradezco tu asistencia. eh, y pues para todos los que van a escuchar esta conferencia en diferido, es material de consulta que va a estar disponible para todos ustedes. Ok, Andrés, ahí recibí tu WhatsApp. Ahí estamos pendientes. Bueno, entonces, sin más preámbulos, muchas gracias. Dios los bendiga y estamos atentos para esta semana. Recuerden que esta semana tiene como fecha final, este es el mes de agosto, tenemos el 27, cierra, no, perdón, el 29 es el último día de la evidencia. Si bien no alcanzan a presentarla, si bien por algún inconveniente, internet, qué sé yo, bueno, cualquier cosa de fuerza mayor no alcanzaron, pueden presentarla posteriormente, eso no va a afectar la nota. eh, Se reciben actividades tardías, no hay problema con eso. Sin embargo, el último día, que es el 10 de septiembre, al mediodía, el curso cierra. Ya después del 10 de septiembre, al mediodía, ya no es posible subir evidencias y ya pues se determinó quienes aprueban el curso. Recuerden que para aprobarlo deben tener el 100% de la actividad desarrollada. Es lo que indica el SENA y en eso estamos. Bueno, entonces, sin más, muchas gracias. Que tengan un feliz semana, feliz día y recuerden que estamos atentos. Muchas gracias. Hasta luego.